noche cerrada. Un teatro lleno hasta el último asiento. Y en el centro del escenario, una mujer que parecía hecha de luz. Aquella noche, Dolores Abril no cantaba, sino que confesaba. Su voz temblaba con un matiz que nunca antes había mostrado. El público no lo sabía, pero detrás de aquella canción se escondía un secreto que llevaba años devorándola en silencio. Un secreto capaz de romper una carrera, una familia y una vida entera. Durante décadas, España la había visto como la compañera inseparable de Juanito Valderrama, la figura dulce, elegante, discreta, la mujer que parecía vivir solo para dar armonía a un escenario compartido. Pero, ¿qué ocurría cuando se apagaban las luces? Cuando solo quedaba el eco de los aplausos, cuando la realidad mostraba un precio mucho más alto que la fama. Hubo un día en el que Dolores tuvo que elegir entre proteger su propia identidad artística o mantener una imagen pública que ya no le pertenecía. Una decisión que cambiaría por completo su destino y que durante mucho tiempo nadie se atrevió siquiera a mencionar. Algunas versiones fueron silenciadas, otras manipuladas. Y lo que quedó fue una mujer dividida entre la gloria y el sacrificio. ¿Qué verdad se ocultaba detrás de aquella sonrisa serena? ¿Cómo una artista tan querida terminó envuelta en una tormenta emocional que casi la obligó a desaparecer? Hoy conocerás la verdad completa. Mucho antes de que su nombre apareciera en los carteles luminosos, Dolores Abril pertenecía a un mundo sencillo. Nació en un entorno humilde de Andalucía, donde la vida se medía por estaciones por cosecha y por el ritmo lento de los días que comenzaban con el primer canto del gallo. Su familia, como tantas otras en aquella España marcada por la posguerra, aprendió a sobrevivir con poco. Pero aprendió también a cultivar algo mucho más valioso: la dignidad, el sentido del esfuerzo y la convicción de que cada pequeño momento podía convertirse en un recuerdo imborrable. Dolores creció escuchando coplas que salían de ventanas abiertas y radios antiguas. La música era el único lujo que entraba en su casa sin pedir permiso. Mientras las vecinas charlaban en los patios y los niños jugaban entre calles polvorientas, ella sentía que aquellas melodías la llamaban a un lugar distinto. No sabía aún cuál. Solo sabía que algo en su interior se despertaba cada vez que escuchaba una voz desgarrada, contando historias de amor, de pérdida y de sueños imposibles. Los primeros en notar su talento fueron sus propios padres. En reuniones familiares o fiestas del barrio, la pequeña Dolores se atrevía a cantar, no con la seguridad de una niña presumida, sino con la emoción profunda de quien se siente parte de algo más grande que sí misma. Aquellas actuaciones improvisadas provocaban un silencio extraño, un silencio que precedía siempre a los aplausos. Y esos aplausos comenzaron a dibujar un destino que nadie en su entorno podía imaginar. La España en la que ella creció era un país dividido entre la tradición y el control. El franquismo imponía límites estrictos sobre lo que podía mostrarse, decirse o cantarse. Pero paradójicamente, la copla se convertía en un refugio emocional. Un lenguaje que permitía expresar dolores ocultos bajo la apariencia de historias ficticias. Y fue dentro de ese microcosmos artístico donde Dolores sintió que tenía algo que aportar. Algo que no venía aprendido, sino nacido de una sensibilidad única. En su adolescencia, la necesidad de ayudar económicamente a su familia la obligó a trabajar en oficios modestos. Pero cada día concluía del mismo modo, cantando, en su habitación, en el patio, en cualquier rincón donde pudiera esconder sus inseguridades y dejar que su voz a un joven se expandiera sin miedo. A veces los vecinos se detenían a escucharla desde la calle, a veces incluso pedían que siguiera, y poco a poco aquella muchacha tímida comprendió que aunque su vida parecía destinada a la rutina, su voz le ofrecía una puerta abierta hacia otro mundo. El primer gran giro llegó cuando participó en un pequeño espectáculo local. No era un escenario profesional, pero para ella significó un paso decisivo.
Allí recibió un consejo que jamás olvidaría. Le dijeron que su voz no era solo bonita, era verdadera. Y esa palabra la acompañaría siempre porque definía exactamente lo que sería su carrera. Una artista que no buscaba imitar a nadie, sino contar la vida tal como la había sentido desde niña. Fue también en esa época cuando la música dejó de ser un refugio íntimo para convertirse en una aspiración real. Dolores empezó a viajar a ciudades cercanas para cantar en festivales y certámenes modestos. Cada actuación era una oportunidad para aprender, cada comentario una herramienta para pulir su estilo, y cada aplauso una confirmación de que su lugar estaba en el escenario. La transición hacia una vida artística profesional no fue inmediata. No había contactos, ni protección, ni atajos, solo su voz y su determinación. Aún así, quienes la escucharon en esos primeros años coincidían en algo. Tenía una capacidad especial para transmitir verdad. No solo interpretaba la copla, la vivía, la respiraba, y esa autenticidad se convertiría en su característica más apreciada. Lo que nadie podía prever entonces era que aquel talento puro la conduciría a un encuentro que marcaría para siempre su vida personal y profesional. Un encuentro que más tarde generaría éxitos inmensos, pero también tensiones, renuncias y heridas profundas. Un encuentro que cambiaría no solo su destino, sino la historia misma de la copla española. El ascenso de Dolores Abril no fue un salto repentino, sino una suma de pasos firmes construidos con paciencia. A comienzos de su juventud, mientras seguía actuando en escenarios menores, su nombre empezó a circular entre músicos y representantes que buscaban nuevas voces. España se encontraba en un momento en el que el público ansiaba intérpretes capaces de devolver autenticidad a la copla. Y ella tenía justo eso. Una voz limpia, cálida y sobre todo profundamente humana. La oportunidad decisiva llegó cuando fue invitada a participar en un espectáculo más profesional. Allí compartió escenario con artistas de mayor renombre y por primera vez escuchó su nombre anunciado ante un público grande. Aquella noche se convirtió en un punto de inflexión. Su actuación generó un impacto inesperado. La audiencia, acostumbrada a voces potentes y gestos grandilocuentes, descubrió en Dolores algo distinto. Una forma de cantar íntima y elegante que conectaba con la nostalgia de un país entero. Fue en ese contexto cuando su camino se cruzó con el de Juanito Valderrama, una de las figuras más importantes de la copla. Él quedó impresionado por la manera en que Dolores sostenía una melodía sin esfuerzo aparente. Y ella encontró en ese encuentro una combinación perfecta de oportunidad y desafío. La relación profesional se consolidó rápidamente. Valderrama la invitó a formar parte de sus espectáculos. De repente, la joven artista, que había empezado cantando en plazas locales, se encontraba frente a auditorios repletos en las principales ciudades de España. El público la recibió con entusiasmo. Su presencia era discreta pero magnética. Su voz, suave y firme, contrastaba con el estilo más intenso de Valderrama y creaba una armonía que se volvió inconfundible. Juntos formaron un dúo que no solo llenaba escenarios, sino que también aparecía en programas de radio y televisión en un país donde esos medios definían el éxito. Para muchos espectadores, Dolores no era solo una acompañante. Era la voz que equilibraba, que daba serenidad, que transformaba cada copla en una confesión emocional. La fama trajo consigo una nueva vida. Viajes, giras, entrevistas, salas abarrotadas. Dolores Abril se convirtió en un nombre reconocido en las casas españolas, donde las familias escuchaban sus interpretaciones alrededor de una radio que parecía latir al ritmo de su voz. Pero lo que más destacaba era su manera de sostener la escena. No competía, no exageraba, no buscaba protagonismo. Su fuerza residía en su elegancia, en la forma en que hacía suyo cada verso sin necesidad de elevar la voz. Sin embargo, ese ascenso también comenzó a dibujar otra realidad menos visible. El público y muchas veces los propios medios se empeñaban en asociar su identidad artística a la figura de Valderrama.
Aplaudían el dúo, pero olvidaban que en esa pareja había dos trayectorias distintas. Dolores empezaba a sentir que su talento, por brillante que fuera, se diluía bajo la sombra de un nombre ya consagrado. Y aunque la relación profesional funcionaba, esa tensión silenciosa plantó una semilla que con el tiempo crecería más de lo que ella imaginaba. Aún así, nada podía opacar el éxito de aquellos años. Sus canciones se volvían populares, sus actuaciones eran esperadas y el público comenzaba a pedirla por su propio nombre. Dolores sentía que por fin estaba construyendo un lugar en la historia de la copla. Cada aplauso confirmaba que su voz había encontrado a quienes la necesitaban. Pero el destino, siempre caprichoso, preparaba un giro brusco. Lo que parecía el camino hacia una gloria estable, pronto revelaría un precio emocional que nadie, ni siquiera ella, había visto venir. Porque el ascenso fue solo la primera parte de un viaje más complejo. Un viaje donde la fama y el amor, el arte y el sacrificio terminarían mezclándose de un modo imposible de separar. Y lo que para los espectadores era una historia luminosa, para Dolores comenzaría a convertirse en una lucha interna que marcaría su vida para siempre. El gran público siempre vio en Dolores Abril la imagen de una mujer serena acompañada por un artista ya consagrado y protegida por un entorno que parecía estable. Pero detrás de esa apariencia surgió un conflicto silencioso, que con el tiempo se transformaría en una de las etapas más duras de su vida. Un conflicto que no nació de un escándalo mediático explosivo, sino de algo más profundo. La pérdida progresiva de su propia identidad artística. Durante años Dolores compartió escenario con Juanito Valderrama. La química entre ambos era evidente. El público los adoraba y la prensa celebraba cada gira como si se tratara de un matrimonio perfecto, entre dos voces destinadas a encontrarse. Sin embargo, esa misma unión comenzó a generar murmullos. Algunos sectores del espectáculo susurraban que Dolores debía su éxito a Valderrama, que sin él no hubiera llegado tan lejos, que su papel era secundario por naturaleza, y esas palabras repetidas una y otra vez empezaron a pesar más de lo que ella podía confesar. El verdadero conflicto surgió cuando intentó dar un paso hacia su carrera en solitario. Dolores deseaba explorar un repertorio propio. Quería interpretaciones que mostraran la madurez artística que había alcanzado con los años. Pero cada intento encontraba resistencia. Las productoras la seguían presentando como complemento de Valderrama. Los promotores insistían en vender el espectáculo como un conjunto. Y algunos periodistas, sin malicia pero con ignorancia, escribían crónicas que reducían su presencia a una simple figura decorativa. Ese borrado simbólico se convirtió en su mayor crisis. No porque su talento fuera cuestionado, sino porque su existencia profesional quedaba atrapada en un molde que no había elegido. Poco a poco comenzó a sentir que su voz se apagaba dentro de un sistema que la celebraba, pero no la reconocía. Un sistema que la aplaudía mientras le cerraba las puertas hacia la independencia. La tensión emocional creció en silencio. Dolores mantenía un rostro sereno en los escenarios, pero fuera de ellos se preguntaba si alguna vez podría ser vista como artista completa y no como apéndice de otro nombre. Este conflicto llegó a un punto delicado cuando decidió preparar un proyecto personal. No buscaba romper la unión profesional, solo deseaba demostrar que podía brillar por sí misma, pero la reacción de algunos sectores fue fría, incluso hostil. Se interpretó su iniciativa como una ruptura, como una declaración de independencia que nadie estaba preparado para aceptar. Aquella incomprensión generó una tormenta emocional que afectó su confianza. Por primera vez, la mujer que había crecido cantando desde la humildad empezó a dudar de su destino. Se preguntaba si luchar por su identidad significaba renunciar a todo lo que había construido. Y lo más doloroso, si el público tan fiel durante años seguiría apoyándola si ella decidía tomar su propio camino. La crisis se hizo más intensa cuando se añadieron rumores malintencionados. Algunos medios sensacionalistas, siempre hambrientos de titulares,
insinuaron tensiones personales entre ella y Valderrama. Rumores que, aunque falsos, la afectaron profundamente. No porque dudara del vínculo que los unía, sino porque entendió que su imagen pública ya no estaba bajo su control. La prensa la convertía en personaje de una historia que ella no había escrito. En medio de ese vendaval emocional, Dolores tomó una decisión que marcaría un antes y un después. Optó por retirarse temporalmente de ciertos escenarios para evitar que la presión la destruyera. Esta ausencia sorprendió al público y alimentó aún más los rumores. Algunos pensaron que estaba enferma, otros que había sido vetada, y otros que la relación profesional con Valderrama había llegado a su fin. Ninguna versión era cierta. Lo único real era su necesidad urgente de protegerse, de recuperar el silencio que le permitiera decidir quién quería ser. La distancia no puso fin al conflicto. Al contrario, le obligó a enfrentarse a la pregunta más difícil de su carrera. Podía seguir adelante sin perder su identidad. Podía sostener el peso de una fama que compartía, pero que al mismo tiempo le robaba espacio. Podía sobrevivir a una industria que aplaudía su talento, pero se negaba a verla como protagonista de su propia historia. Mientras buscaba respuestas, comprendió que había llegado a un límite emocional. Las presiones profesionales, las expectativas del público, las tensiones internas. Todo convergía en un punto que amenazaba con romperla. Fue entonces cuando tomó una decisión valiente y dolorosa: aceptar que la reinvención no sería una opción. Sería una necesidad para sobrevivir. Esa comprensión abrió la puerta a una nueva etapa. Una etapa marcada por sacrificios, pero también por una determinación silenciosa. Porque aunque el público nunca lo supo del todo, Dolores Abril atravesó una crisis que no se medía en titulares ni escándalos públicos. Se medía en noches sin sueño, en palabras no dichas, en canciones guardadas, en la lucha íntima por no desaparecer detrás de una figura que amaba, pero cuya sombra se había vuelto demasiado grande. La retirada temporal de Dolores Abril no fue un gesto calculado, sino un acto de supervivencia. Necesitaba silencio, necesitaba espacio y, sobre todo, necesitaba escucharse a sí misma sin el ruido de una industria que parecía haber decidido quién era ella sin preguntarle nada. Aquel alejamiento la llevó a un territorio desconocido, un territorio donde el aplauso desaparecía y donde solo quedaba la mujer detrás de la artista. Durante ese periodo la vulnerabilidad se volvió compañera constante. Dolores experimentó una mezcla de alivio y vacío. Por un lado, dejaba atrás la presión de sostener un papel que no siempre había elegido. Por otro, sentía la pérdida de un escenario que había sido su hogar desde la juventud. La caída no se vio reflejada en escándalos públicos ni en portadas sensacionalistas. Se manifestó en gestos cotidianos, en la dificultad para retomar la rutina, en la tristeza silenciosa de sentir que su voz tan celebrada ya no tenía un espacio claro donde resonar. Sin embargo, fue precisamente en esa etapa cuando descubrió una fuerza interior que había permanecido dormida. Al liberarse de expectativas ajenas, Dolores empezó a reconectar con la razón verdadera por la que había comenzado a cantar. No por fama, no por formar parte de un espectáculo compartido, sino porque la copla había sido siempre su forma de interpretar la vida, de expresar sus alegrías, sus heridas y sus recuerdos. Esa reconexión la llevó a un proceso de reinvención íntima. No buscó grandes escenarios para volver. Tampoco intentó competir con nuevas tendencias que llegaban a un panorama musical cada vez más cambiante. Eligió un camino más sereno, más honesto. Participó en proyectos que la hacían sentir plena sin importar si eran pequeños. Retomó interpretaciones que hablaban directamente a su identidad artística y poco a poco recuperó la confianza perdida. La vida personal también jugó un papel decisivo. Su relación con Juanito Valderrama, marcada por la colaboración artística y por un vínculo profundo, encontró una nueva dimensión. Al formalizar su unión sentimental,
Dolores dejó de ser vista como una sombra profesional y empezó a ocupar un lugar más claro en la vida del artista. Este paso, aunque significativo, no solucionó todas sus heridas, pero le ofreció estabilidad emocional en un momento esencial. Aún así, su reinvención no consistió en volver a los grandes focos, sino en aceptar una verdad sencilla. Ya no necesitaba demostrar nada. Ya no tenía que luchar contra un molde que no la representaba. Podía elegir. Podía cantar a su ritmo. Y podía construir una vida alejada de la vorágine escénica sin sentir que traicionaba su pasado. Con el tiempo, esa elección se convirtió en una liberación. Dolores aprendió que aunque el público recordara su trayectoria junto a Valderrama, su valor no dependía de esa asociación. Su voz seguía siendo suya, su historia también, y su dignidad intacta. La caída había sido dolorosa, pero la reinvención silenciosa y madura reveló la esencia de quien siempre había sido. Una mujer capaz de retirarse antes de perderse. Un artista que eligió la verdad interior por encima de la fama externa. Y una figura cuya resiliencia marcaría la última etapa de su vida con una serenidad que la acompañaría hasta el final. Hablar del legado de Dolores Abril es hablar de una artista cuya grandeza no se mide únicamente en discos ni en números. Se mide en la huella emocional que dejó en quienes la escucharon, en la honestidad con la que cantó cada verso y en la dignidad con la que construyó su vida artística y personal en un tiempo que no siempre permitió a las mujeres ocupar un lugar reconocido en el escenario. Su voz elegante y luminosa se convirtió en una referencia para quienes buscaban una interpretación más íntima de la copla. Mientras muchos artistas de su época se inclinaban hacia estilos expansivos y gestos teatrales, Dolores apostó por una forma más contenida y profunda. No necesitaba elevar el tono para emocionar, bastaba una frase, una inflexión, una mirada. Su arte residía en la sutileza, en la capacidad de sugerir más de lo que decía, en transformar cada canción en un espacio donde el público podía reconocerse. Con el paso de los años, varias generaciones de cantantes encontraron en ella un modelo de sensibilidad. Artistas que crecieron escuchando su repertorio reconocieron que más allá de la técnica Dolores, les enseñó a interpretar desde la verdad, a no forzar la emoción, sino a dejar que naciera de la experiencia del recuerdo de la vida misma. Pero su legado va más allá de la música. Su historia también representa la lucha silenciosa de muchas mujeres que durante décadas se vieron relegadas a roles secundarios dentro del mundo del espectáculo. Dolores nunca alzó la voz contra ese sistema. Nunca buscó polémicas ni discursos reivindicativos. Su forma de resistir fue más serena pero igualmente poderosa. Resistió manteniendo su identidad, aunque el mundo intentara reducirla. Resistió siguiendo adelante, incluso cuando la sombra de un nombre célebre parecía eclipsarlo todo. Resistió con la elegancia de quien sabe quién es, y no necesita demostrarlo continuamente. En el plano personal, su vínculo con Juanito Valderrama marcó profundamente su memoria colectiva. Juntos formaron uno de los dúos más queridos de la copla española, y aunque ese vínculo generó tensiones profesionales, también dejó momentos imborrables, escenarios llenos, giras interminables, canciones donde las voces de ambos se entrelazaban con armonía perfecta. Para muchos espectadores, la historia de Dolores y Valderrama es un recordatorio de que la música en ocasiones une destinos de formas tan bellas como complejas. Tras la muerte de Valderrama, el nombre de Dolores Abril siguió resonando en la memoria de los aficionados, no como una figura secundaria, sino como una artista completa que supo acompañar, sostener y también brillar por sí misma. Su presencia en la cultura popular se mantiene viva en grabaciones, entrevistas y homenajes, donde se reconoce la importancia de su aportación. El público mayor, aquel que vivió la época dorada de la copla, la recuerda con especial cariño. La describen como una mujer cercana, elegante, auténtica. Una artista que nunca perdió su esencia incluso en los momentos más difíciles.
Y entre los jóvenes que descubren su música, muchos encuentran en ella un ejemplo de interpretación sincera, lejos de artificios y de excesos. El legado de Dolores también se refleja en la forma en que España recuerda su vida. No se convirtió en mito por escándalos ni por gestos grandilocuentes. Se convirtió en mito por su coherencia, por su constancia, por su capacidad de atravesar el éxito, la crisis y la reinvención sin perder el equilibrio. Y por demostrar que la grandeza no siempre se hace evidente en los focos más intensos. A veces se revela en la luz suave de quienes permanecen fieles a sí mismos. Hoy, al mirar atrás, su figura se reconoce con una claridad que quizá no tuvo durante sus años de mayor actividad. Se la valora no solo como compañera de un gran artista, sino como intérprete independiente, como mujer que supo abrir camino en un panorama adverso, como símbolo de la copla que sigue conmoviendo a quienes escuchan su música, y como ejemplo de una vida vivida con serenidad, arte y verdad. Dolores Abril no buscó convertirse en leyenda, pero su legado tejido con la paciencia de quien ama profundamente su oficio terminó trascendiendo más allá de lo que ella misma imaginó. Hoy forma parte de la memoria cultural de España, una memoria que la reconoce no como sombra, sino como luz propia. Cuando se repasa la vida de Dolores Abril, emerge una verdad que trasciende los escenarios. No fue solo una artista que acompañó una época. Fue una mujer que caminó con elegancia entre la luz y la sombra, entre el aplauso y el silencio, sin renunciar jamás a su esencia. Su historia demuestra que la grandeza no siempre nace del estruendo. A veces nace de la serenidad con la que alguien sostiene su propia verdad, incluso cuando el mundo intenta dictar otra. Hoy, al recordarla, su figura se alza con una claridad nueva. No como complemento de nadie, sino como un corazón sensible que dejó una huella imborrable en la música española. Su voz sigue viva en quienes la escuchan. Su ejemplo sigue inspirando a quienes buscan un camino propio. Y su memoria perdura como testimonio de una vida marcada por la dignidad y por el amor profundo a la copla. No fue una estrella fugaz, fue un mito eterno en la memoria de España. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el siguiente documental recomendado en el primer comentario.